Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voto 2012. Este jueves 5 de enero estaré en la conducción de este espacio en el que conoceremos los diferentes candidatos para las elecciones legislativas y municipales de este año. Hoy es el turno de la diputada por el Frente Farabundo Martí FMLN, quien aspira a un nuevo periodo en el Parlamento, Norma Guevara. Con ella vamos a abordar sus propuestas, su vida política, las aspiraciones de su partido y conoceremos su lado humano. Comenzamos con su perfil. Como amiga, Norma es una mujer muy solidaria, muy humana. Una persona que le gusta la rectitud, la honestidad. Es una digna representante del pueblo salvadoreño como parlamentaria. Es una persona que en medio de la tensión del trabajo, ella siempre tiene tiempo para escuchar. Norma Fidelia Guevara de Ramírez. Lleva el nombre del líder de la Revolución Cubana y el apellido de una de sus máximas figuras, y no es casualidad. Desde muy joven se interesó en participar en los movimientos sociales. Formó parte de las organizaciones estudiantiles universitarias, del Partido Comunista Salvadoreño, y en la década de los 80s participó de lleno en las acciones de la entonces guerrilla. 31 años después del inicio de la Guerra Civil y hasta la firma de los acuerdos de paz en 1992, ha cumplido importantes misiones representando al ahora partido político FMLN. Yo creo que es una firme representante del proyecto del FMLN, del proyecto de la democracia, del proyecto de desarrollo del país y del proyecto de desarrollo de la familia y de la mujer salvadoreña. Para mí siempre ha sido un orgullo llevar su apellido, que es mi madre, porque la reconozco como una persona para mí increíble, un modelo a seguir. En su trayectoria se ha especializado en temas electorales. En 1992 forma parte de la subcomisión electoral de COPAS. En 1993 integra la Junta de Vigilancia Electoral. Ha sido electa en 3 periodos consecutivos como diputada y aspira a su cuarto. También ha sido síndica y regidora de la alcaldía capitalina. Y en la actualidad, jefa del grupo parlamentario e integrante de la comisión política del principal partido de izquierda. Es una persona muy inteligente, muy honesta, muy preparada. Se antepone a todos los eventos antes de que sucedan, muy ordenada y bueno, bastante estricta con el trabajo. Y las jornadas son hasta que termina. Norma desde niña caminaba para ir a la escuela porque también ha sido una mujer que ha tenido mucha disposición para superarse personalmente, pero también para luchar por la superación del pueblo salvadoreño. Madre de 3 hijos, 2 varones y una hembra. Nació el 3 de abril de 1953 en el pequeño municipio de San Alejo, departamento de La Unión. Ha vivido en el exilio y en varias oportunidades puso en riesgo su vida a causa de las luchas sociales. Hace más de 2 décadas que no dispara un arma y confiesa que ya no sabría cómo manejar una. Expuso su vida en la guerra, pero es muy temerosa a los temblores. A pesar de eso, se aferra a vivir en el Valle de las Hamacas. Cuando ha habido un temblor así bastante fuerte, sí, ella ha tenido que salir, ¿no? Y eso ha sido motivo como para que todos nos pongamos así a la expectativa, pero luego regresa y dice, vaya, continuemos. No ha pasado nada. Es una mujer revolucionaria que ha luchado desde la adolescencia por valores muy importantes como es la justicia social, la democracia, la libertad, la soberanía del pueblo salvadoreño. Conocíamos parte del perfil de la diputada Norma Guevara, mucho de lo que pues es importante que conozcamos sobre su lado humano y, como les decíamos, sobre su propuesta electoral. Bienvenida a Voto 2012, diputada, ¿qué tal? Muy bien, gracias, te agradezco este espacio y también el trabajo previo. Me pareció interesante, yo veía muchas sonrisas mientras escuchaba, por ejemplo, lo de los temblores. Ah, sí, los temblores.
Me hicieron recordar que en el temblor del 2001, con el doctor Silva como alcalde, yo era regidora suplente, y Cristina Rivas y yo teníamos la misma sensación, queríamos levantarnos, pero como los demás no se levantaron, volvimos a... Minutos muy difíciles para usted, Sí, me imagino. pero en el segundo, el de febrero, estaba sustituyendo a Héctor como alcaldesa. Y entonces el sentido del deber me hizo que no me levantara y completamos la sesión y sufrimos todas las réplicas durante más de una hora y terminamos. O sea que los temores, el deber lo hace a uno sobrellevarlo. Sobrellevar la situación. Hay mucho que contar de sus inicios en la política. A ver, ¿qué es lo que quiere compartir con nosotros? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo nació? Bueno, mi padre fue un demócrata cristiano, un pueblo, un opositor de aquella época, y yo creo que a los 9 años yo le miraba luchar, sabía que había mucha gente en el pueblo que lo quería. Creo que ahí descubrí los defectos del sistema electoral, porque a veces teníamos la certeza de que mi papá había ganado la alcaldía y que ya cuando las urnas pasaban del río San Antonio Silva, los resultados eran otros. Podemos decir que a Norma Guevara desde los 9 años tuvo esa necesidad de participar. De acompañar a mi papá en ese entonces. Luego después yo no tuve participación de partidos políticos hasta que llegué a la universidad y me involucré en otro tipo de política, que era la política estudiantil, para disponer del derecho, hacer efectivo el derecho que tiene la juventud de tener una educación de calidad. Y ahí pues nos involucramos, formamos Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Educación. Me incorporé más tarde al Frente de Acción Universitaria FAU y teníamos demandas de una plataforma de democratizar la universidad y democratizar la educación. Los años de la guerra, ¿cómo fueron para usted, diputada? Bueno, me imagino, pues obviamente difíciles, pero que comparta un poco de algunas experiencias. Para las generaciones actuales creo que es importante decir que antes de la guerra propiamente hay un periodo que puede decirse los años 74, 75 al 80, son de una efervescencia organizativa, de lucha social importante, en la que los estudiantes de aquella época, de las que somos parte, tuvimos esa sensibilidad hacia los campesinos, hacia las comunidades marginales, donde abundaba y todavía existe personas sin leer y escribir. En mi caso, pues fui parte de un grupo que alfabetizó aquí detrás del Hospital San Rafael, Santa Tecla, por 3 años y un poco más. Y también nos interesaba estar cerca de los sindicatos, de la Federación Unitaria Sindical, FENASTRAS, FESTIAUCES, de los sindicatos pocos que en aquel momento tenían mujeres, y buscábamos que, siendo estudiantes universitarios, estar cerca, tener esa sensibilidad de las luchas de los trabajadores. Diputada, yo sé que es difícil decir un momento justo, pues obviamente en una guerra hay muchas situaciones críticas que se tienen que vivir, pero si tuviera que decirme un momento, el más difícil o el que más recuerda, ¿cuál sería? Para mí la cárcel. Fui capturada en febrero de 1980. ¿Antes o después del exilio? Antes, sí. Y bueno, en ese momento las personas que eran capturadas por el Estado, por los cuerpos policiales del gobierno de aquel entonces, normalmente duraban 3, 5 días en aparecer muertos. Yo estuve 4 días, 5 noches
¿Pensó que iba a morir? Tuve la certeza de que iba a morir. Y mi hija mayor tenía entonces 11 meses y estaba con mi madre. Por supuesto nunca dije dónde. Y fue el momento más crítico, pero creo que también el de mayor compromiso, porque el que sobreviviera tuvo que ver con la lucha de la gente, de los estudiantes, de los sindicalistas, de los campesinos, pidiendo mi libertad y la suerte, que en aquel momento pues esa presión sirviera para que me remitieran a un juzgado. Y por supuesto la captura era por razones políticas. Claro. Y pude sobrevivir. Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles. Vamos a la pausa, diputada, en unos minutos regresamos hablando. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a continuar después del corte conociendo un poco más de la diputada Norma Guevara. No nos cambie.